Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del lado oculto de la noticia que hoy dedicaremos a la fractura hidráulica o fracking, una técnica para extraer del centro de la Tierra hidrocarburos no convencionales que está encontrando gran resistencia social en muchos países. Para Estados Unidos se ha convertido en una cuestión de Estado, en una cuestión de seguridad nacional. Washington asegura que está a punto de conseguir su autoabastecimiento en gas y está convencido que en 15 años más lograría otro tanto con el petróleo. ¿Es esta una panacea realmente o por el contrario, esta técnica tiene el tiempo contado y supone un gran peligro para el medio ambiente, para la cría de animales, para la agricultura, para nuestros alimentos, para los propios humanos? La fractura hidráulica o fracking consiste en una técnica para extraer gas y petróleo de esquisto de pizarras y rocas perforando la tierra hasta 2.000 y 3.000 metros de profundidad con una tubería que luego se diversifica horizontalmente varios kilómetros por distintos ramales y por la cual se inyecta a gran presión y velocidad grandes cantidades de agua, arena y productos químicos. Con ello se provocan pequeñas explosiones en la pizarra, en la roca existente en la profundidad de la Tierra, haciendo estallar las pequeñas burbujas de gas de esquisto existentes que una vez extraídas hacia la superficie por la misma tubería se almacenan en unas balsas o depósitos al aire libre para ser trasladado en camiones cisterna hasta plantas especializadas. Esta acción ha provocado en numerosas localidades de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos temblores de tierra y sismos, envenenamiento de las tierras y acuíferos con consecuencias nefastas para los pastos que comen los animales y para la agricultura, y también ha contaminado los manantiales utilizados por la propia población, convirtiendo en no potable el agua de las viviendas. La vida útil de estos pozos no supera los 5 años, por lo que las compañías dedicadas a estas extracciones necesitan perforar nuevas zonas constantemente, ampliando así en pocos años las áreas contaminadas y dejándolas inservibles. Por todo ello, en estados de Estados Unidos como Vermont se ha prohibido esta técnica, en Nueva York hay una moratoria, pero el gobierno oculta las consecuencias nocivas del fracking. Está empeñado en seguir autorizándolo para asegurarse a cualquier precio su autonomía total en petróleo y gas, y alienta igualmente a las multinacionales estadounidenses del sector para que exploten también la profundidad de la tierra en búsqueda de esos hidrocarburos en distintos países de América Latina y Europa. En Quebec ha sido prohibido, al igual que en Francia, Alemania o Bulgaria. En otros países se han decretado moratorias. Las movilizaciones se han generalizado en muchos países. Nuestro primer invitado especialista en el tema es Samuel Martín Sosa Rodríguez, doctor en biología, responsable internacional de la organización Ecologistas en Acción y coordinador de numerosos trabajos europeos sobre el fracking. Hola Samuel, gracias por estar con nosotros en el lado oculto de la noticia. Quisiera que nos aclares un poco cuál es la verdad sobre esas afirmaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y las empresas que están utilizando la técnica de la fractura hidráulica acerca de las grandes garantías que supuestamente esto tiene para el medio ambiente, para la vida animal, para la vida humana. ¿Es tan así? ¿O realmente ese tipo de perforación puede tener fallos importantes que terminen afectando a la vida? No, eso no es así. De hecho, se están produciendo casos claros de contaminación del agua, gente que ve cómo se contamina el agua de los pozos de agua de los que se abastece, de los que bebe el ganado también, gente que está viendo no solo enfermar, sino morir su ganado, gente que está notando síntomas que muchas veces son síntomas por la contaminación atmosférica, que proviene pues de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que se evaporan de estas zonas de actuación, y claro, esto digamos que la industria siempre lo ha negado. En el pasado decía no es cierto que nuestra actividad produzca impactos, pero realmente la base científica está digamos dando información contraria, ¿no? Es cierto que antes no había mucha evidencia, pero ahora mismo esto ya no es así. En 2009 había 6 estudios que relacionaban el fracking con los impactos, con la contaminación del agua, con la contaminación del aire,
con efectos sobre la salud. Ahora mismo ya en solo 2015 se produjeron 226 estudios. Es decir, a día de hoy hay más de 700 artículos revisados por pares que nos están diciendo claramente que el fracking tiene un impacto claro de contaminación sobre el agua, de contaminación sobre el aire y de efectos sobre la salud, ¿no? Efectos que van desde afecciones dérmicas, respiratorias, sangrado de nariz, hay gente que se le cae el pelo. Estos son, digamos, efectos agudos, pero luego también hay una serie de efectos crónicos que tendremos que esperar años para ver cuáles son, ¿no? De hecho, hay estudios que están hablando de que la incidencia de cánceres y otras enfermedades de larga prevalencia pues crecerán en estas zonas, ¿no? ¿Y esto cómo influye también en el cambio climático? Sí, bueno, el gas natural en general y el gas de fracking en particular está siendo presentado por muchos gobiernos que están haciendo una apuesta fuerte, como Estados Unidos, pero también la Unión Europea, lo están viendo como combustible limpio, como un puente de transición entre el pasado sucio del carbón y el futuro limpio de las renovables hacia el que avanzamos, ¿no? En primer lugar, hay que decir que no existe un plan sobre la mesa de transición global del carbón hacia las renovables, es decir, por mucha lectura optimista o posibilista que se quiera hacer del Acuerdo de París, esto no está sobre la mesa política. De hecho, cuando el precio del carbón ha bajado, el consumo de carbón ha vuelto a subir, es decir, no hay este plan, ¿no? Y en cualquier caso, lo que se produce es que el fracking, el gas de fracking, el petróleo de fracking, es un combustible más que está ahí en la cesta y que compite con otras fuentes, también con las renovables, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que está entorpeciendo el desarrollo de las renovables. La razón por la que la Comisión Europea y otros gobiernos, ¿no? Están vendiendo el gas como un combustible limpio es porque la quema del gas natural produce unas emisiones de CO2 menores a las del carbón y el petróleo. Esto es cierto. Lo que no dice la Comisión Europea es que el gas metano, que es el principal componente del gas natural, el metano, tiene un potencial de calentamiento, un potencial climático 86 veces peor que el del CO2. Claro, si este gas metano se escapa antes de ser quemado en las centrales térmicas, en todo el proceso, desde que se extrae de los pozos hasta que es quemado, se escapa a la atmósfera, tenemos un problema climático grave, ¿no? Digamos que el consenso científico dice que si estas fugas son menores del 3%, la huella climática compensa, es decir, sigue siendo más limpio el gas natural frente al carbón y tal. Lo que pasa es que en los últimos años está creciendo la evidencia científica de que las fugas son muy superiores al 3%, hablan de 10% o 12%, hasta estudios más recientes que dicen que el gas tiene, en concreto el gas de fracking, tiene una huella climática 3 veces peor que la del carbón. Por tanto, nada de combustible limpio, nos están vendiendo esto, pero esto es un engaño. Hablabas del metano, hay vídeos, hay testimonios en Estados Unidos mismo, ¿no? Que el metano es uno de los causantes, tengo entendido, de explosiones, incluso en viviendas, ¿no? A través de los conductos del agua, que gente que acerca un mechero al grifo y se causa una llama, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que eso ha sido, siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto, ¿no? Porque ha sido un detonante en la resistencia contra el fracking, a la hora de que surgieran movimientos en contra de esta técnica. Han sido fundamentales unas imágenes de este tipo que han dado la vuelta al mundo. La película que hizo Josh Fox en 2010, Gasland, que estuvo nominada a los Oscars, que mostró por primera vez estas imágenes de un hombre en su casa en una zona rural estadounidense prendiendo efectivamente el fuego al grifo de su cocina, han sido fundamentales para activar, para que digamos para que se viralice esa resistencia, ¿no? y se haga global. Ha sido fundamental, porque claro, muchas veces hablamos de síntomas que no son tan fáciles o de impactos que no son fáciles de ver, ¿no? Por ejemplo, hablamos del metano. Un gran problema, siempre se habla de la contaminación del agua, pero un gran problema del fracking es la contaminación del aire, por metano y por otras sustancias químicas que están en esas balsas donde se almacena el fluido de retorno. De ahí se fugan unas sustancias, hay grandes plumas de contaminación que no se ven, ¿no? Sí se ven si se utilizan cámaras térmicas, y ahí se ve claramente pues cómo sube la nube, pero no es fácil de verlo. Lo del agua es muy visible, ¿no? Lo del aire es tan importante o más que la contaminación del agua, porque está produciendo muchos impactos sobre la salud, ¿no? Pero es verdad que ahí el efecto de la imagen ha sido muy potente, ¿no? Claro. No, además, el hecho de que en la técnica del fracking hace que los pozos que
que se perforan tienen una vida útil mucho más corta que el petróleo y el gas convencional, con lo cual hay que estar constantemente perforando, ¿no? Eso es fundamental, por ejemplo, para entender la dimensión de los impactos. Cuando se habla, ¿cuáles son los impactos del fracking? Bueno, ¿el fracking puede ser seguro? Bueno, no dudo que en muchos casos se pueda hacer una actividad segura, pero realmente la multiplicación del riesgo que implica el tener que abrir un pozo nuevo cada 5, cada 7 años, de forma que estamos hablando de abrir cientos y miles de pozos cada año, ¿no? En 2012 en Estados Unidos se abrieron 7.000 y pico pozos solo para mantener la producción, ¿no? En un año. Claro, esto alguno va a tener problemas, eso es seguro, ¿no? Quiere decir, hay fallos o cosas no resueltas en la industria del gas y el petróleo, y una es la cimentación de los pozos. Se sabe que el 5% de los pozos ya de partida tienen algún fallo de cimentación, lo cual puede provocar grietas precisamente para que se escape ese fluido de retorno y se ponga en contacto con cuando se recupera el gas y se ponga en contacto con los acuíferos, ¿no? Es una de las vías de contaminación posible, ¿no? Porque una cosa que dice la industria es que, claro, hay una diferencia. Los acuíferos están más o menos subterráneos y las perforaciones se hacen a 3.000, 4.000 kilómetros de profundidad según el estrato, ¿no? Pero claro, eso atraviesa el acuífero, ¿no? Y si no está bien cimentado el pozo, se dan esos problemas de contaminación, ¿no? Si te parece, vamos a ver juntos una entrevista que hemos hecho a un experto que conoces bien, a Pedro Prieto, el vicepresidente de la Asociación Española de Estudios sobre Recursos Energéticos. Estados Unidos es un país con un potencial tremendo, pero creo que Obama se equivoca. Trump creo que también se está equivocando en su más reciente apuesta también en favor del fracking. Y en cualquiera de los dos casos, por ejemplo, la política de Obama manifestando que van hacia la autosuficiencia energética, pues es más bien lo que ellos llaman un wishful thinking, es decir, es un acto de buena voluntad más que una realidad geológica y una realidad energética. Digo esto porque los Estados Unidos es un país que consumía 21 millones o 22 millones de barriles de petróleo en su momento más álgido. Después de la crisis del 2008, que es una crisis económica y financiera con carácter universal, han llegado a bajar hasta los 19 millones de barriles diarios, que es una enormidad porque el mundo está consumiendo unos 90 aproximadamente, o sea, todavía tienen un porcentaje pues de un 23% aproximadamente del consumo de petróleo mundial. ¿Qué es lo que ha conseguido el fracking o el gas de esquisto, el petróleo y el gas de esquisto? Pues con el gas han conseguido que también estaban en declive, los pozos de gas convencionales estaban en declive y estaban importando considerables cantidades de gas, tanto de Trinidad y Tobago como de Canadá y de algunos otros países. Han conseguido remontar esa producción nacional y hacer decaer algo las importaciones. En estos momentos en gas está ya cercano, es cierto que en gas está cercano a ser autosuficiente y tiene un elevadísimo consumo de gas también. Pero en petróleo es falso. Todas las noticias que han aparecido recientemente, como estas que se mencionan, de que Obama ha dicho que van hacia la autosuficiencia, es la intención, pero en estos momentos han vuelto otra vez con grandísimas dificultades y después de perforar más de 1 millón de pozos de fracking en Estados Unidos, han llegado a aumentar la producción de petróleo en unos 5 millones y pico de barriles diarios. Lo que llamamos petróleo o gas convencional y el no convencional solo se diferencian, siguen siendo petróleo y gas, con la única diferencia de determinados grados de calidad en cuanto a los términos que llaman el petróleo API. En concreto, por ejemplo, el API es un índice del American Petroleum Institute que mide el grado de densidad y el grado de calidad de un cierto petróleo que se extrae. Hay unos gradientes de calidad. Pero en realidad, tanto sea de fracking como de petróleo convencional del no convencional siguen siendo petróleo. Lo que es no convencional es la fuente, la tecnología que se utiliza para la extracción. Entonces, lo que está haciendo el fracking en realidad es desesperadamente intentando sustituir el declive de los yacimientos de petróleo convencional. No está aportando algo nuevo al mercado que pueda inundar y destruir los precios de los grandes productores. Pues los grandes productores han seguido produciendo tanto como podían, porque si yo produzco petróleo y para producirlo tengo un coste de $70 el barril, necesito, para no quebrar como empresa petrolífera, que el petróleo se venda a más de $70 el barril. Pero si resulta que vendiendo el petróleo a más de $70 el barril, 100 o 150 países de los 190 que hay en el mundo quiebran porque no pueden comprar petróleo para realizar sus actividades más básicas, entonces obligatoriamente hay una caída de la producción, hay una caída de la demanda. Esa caída de la demanda, porque los países directamente no se pueden permitir comprar, lo que hace es
un flujo y reflujo de precios, una especie de diente de sierra tremebundo que hace que cuando el precio está a $70 del barril están felices los productores de petróleo costoso, de esquisto, porque pueden producir algo todavía, pero si luego resulta que quiebra toda la economía mundial o la mayor parte de la economía mundial y baja la demanda, entonces el petróleo vuelve a bajar otra vez a los 30 o 40 dólares y ahí los que tienen un problema son los productores de petróleo y ya incluso hasta los de petróleo convencional. En el caso concreto de España, vienen y se instalan con capitales sociales ridículos. Es decir, son empresas que están respaldadas por grandes multinacionales, pero se instalan con capital social ridículo, de forma tal que si hay algún desastre ambiental en una perforación de un acuífero y lo envenenan o hacen cualquier cosa, pues las responsabilidades que tienen son muy limitadas, porque les están dando permisos a estas sociedades interpuestas para hacer exploración, llaman exploración cuando en realidad quieren decir explotación a largo plazo, no confundamos la R con la T, están entrando a saco a perforar. Y si hay algún daño ambiental, los estados que han permitido este desaguisado, cuando vayan a recurrir a estas sociedades, no van a encontrar a nadie que sea capaz de hacerse cargo de la responsabilidad civil que implica haber hecho un desastre ambiental. Esto es lo que está sucediendo con los productores. Pero en el fondo lo que están anunciando es que estamos tocando el techo en el acceso a los recursos y en las posibilidades que tenemos de seguir reventando el mundo como si no hubiera mañana y creciendo de forma infinita en un mundo finito, cosa que es absolutamente imposible. Samuel, esto que comenta Prieto de la permisividad que están teniendo muchos gobiernos con respecto a estas empresas, ¿se están tomando realmente las salvaguardas necesarias en función de las necesidades de la propia sociedad o no? No, en ¿Qué absoluto. actitudes hay? En absoluto. Digamos que el patrón común en gran parte de los gobiernos es ponerse al lado de las empresas, facilitarle las cosas y desde luego no velar por la protección del medio ambiente y de las personas, ¿no? El caso de Estados Unidos es paradigmático. El gran impulso que sufre el fracking a partir del año 2008-2009, que es cuando empieza el boom exponencial, viene de la mano de unos cambios legislativos, aparte de ventajas fiscales para los inversores, una serie de cambios legislativos que eximían al fracking del cumplimiento de determinadas leyes fundamentales de cara a la protección de la salud y del medio ambiente, ¿no? La ley de seguridad del agua potable, la ley de agua limpia, la ley del aire limpio, incluso la ley de responsabilidad ambiental en caso de contaminación, ¿no? Es decir, que lo que se ha llamado el Halliburton loophole, es decir, como el resquicio Halliburton, porque además esta empresa estaba, digamos, desde el principio ahí. Sí, la empresa que dirigía antes el vicepresidente Dick Cheney. El infame Cheney, ¿sí? Bueno, el caso es que gracias a ese tipo de apoyo, pues el fracking ha podido desarrollarse, ¿no? Con la rapidez que se ha desarrollado. Pero una cosa que me parece importante en todo esto es el papel que han jugado los organismos reguladores, ¿no? Y me refiero, pues en el caso de Estados Unidos, a la Agencia de Protección Ambiental a nivel federal, pero también a los agentes reguladores, las agencias de protección ambiental a nivel federal, ¿no? En Pensilvania, en Texas, en los distintos estados, ¿no? Yo he entrevistado a bastante gente afectada por el fracking y a todos les he preguntado que si se han sentido protegidos por el regulador. Y todos me han hablado de un desamparo absoluto, de un desencanto de aquella agencia que tenía que proteger su salud y su medio ambiente, cómo realmente se dieron cuenta de que no les estaban protegiendo. La EPA, en concreto, y otras agencias reguladoras han fallado a la hora de investigar realmente los casos, de medirlas, de hacer mediciones reales y buenas de la contaminación del agua, de la contaminación del aire. No tenían equipamiento, no lo hacían de forma regular, se basaban demasiado en la información que le daban las propias empresas para hacer sus informes y bueno, porque dos cosas que son sintomáticas, ¿no? Un caso que se investigó de contaminación del agua en Dimock, en Pensilvania, la EPA lo estuvo examinando durante un tiempo y tal, y dijo públicamente que el agua era segura, pero los técnicos de la EPA por detrás le decían a la gente: no bebáis este agua que no se puede beber. Un año después se supo que realmente se había censurado el informe para poder facilitar la reelección de Obama en 2012, ¿no? Y otro caso también paradigmático, la Agencia de Protección Ambiental de Pensilvania hizo una ley, promovió una ley que se llamaba la Ley Mordaza, que impedía a los profesionales de la salud hablar del fracking con sus pacientes, es decir, les impedía relacionar sus síntomas con la actividad del fracking. Esto, claro, es una connivencia de los agentes gubernamentales con las empresas que de luego no habla de actuar en pos del bien común, ¿no? ¿Y en la Unión Europea u otros países esto cambia radicalmente o también hay una
Bueno, una actitud dudosa. En la Unión Europea, digamos que el régimen ambiental de protección es mayor. De todas formas, la Unión Europea no tiene capacidad para intervenir en el mix energético de los países. Sin embargo, sí que puede regularlo, ¿no? Y de hecho, la Unión Europea detectó una serie de lagunas regulatorias en materia de minera, en materia de aguas, en materia de químicos, digamos, en su cuerpo normativo, que digamos que habría que reformar en caso de que en Europa se impulsara el fracking, ¿no? Bueno, esto llevó al trabajar en un borrador de directiva que se iba a sacar y que no se sacó por las presiones de Reino Unido principalmente, y entonces digamos que en la Unión Europea cada uno hace lo que quiere y la Comisión, por ejemplo, no se mete, ¿no? Se da luz verde. Una última pregunta que quería hacerte era, ha habido una experiencia bastante curiosa y bastante extendida de resistencia social, ¿no?, al fracking en la medida que la gente fue tomando conciencia de lo que significaba, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco el fenómeno? Sí, bueno, yo creo que el caso de Estados Unidos es paradigmático, es decir, ahí hay una virtud que tiene el fracking y es que ha creado comunidad. Es decir, vecinos, gente que no se había preocupado antes pues por la política o por los problemas ambientales, que encendía la luz y no se preguntaba de dónde venía la energía, de repente ante la sensación, la posibilidad o la realidad, en algunos de los casos, de ver que su agua podía ser amenazada y podía ser contaminada, se ha indignado y ha empezado a hablar con sus vecinos, se ha empezado a reunir en las cocinas de las casas y se ha empezado a organizar, ¿no? Con la sensación de decir, bueno, es que el agua, el aire y el suelo son fundamentales para la vida, el gobierno no nos los va a proteger, lo vamos a proteger nosotros, ¿no? Se ha producido un proceso de empoderamiento en ese sentido. Y eso explica pues las grandes movilizaciones que está habiendo en Estados Unidos, que han pasado, digamos, de un discurso, este impacto me afecta directamente, a hacer un discurso mucho más global contra los combustibles fósiles, ¿no? Que ya va más allá de los pozos de fracking, sino que habla también de los gasoductos, de los oleoductos, de los almacenes de gas, incluso contra los propios tratados de libre comercio, algo que antes no les preocupaba, porque promueven el intercambio de ese tipo de combustibles, ¿no? Y realmente, bueno, eso ha conducido pues a movilizaciones climáticas como las que hubo en Nueva York en 2014, con cientos de miles de personas en la calle, o por ejemplo la movilización más actual que tenemos, que es la que existe contra un oleoducto que pretende sacar el petróleo de fracking de los campos de Dakota del Norte hacia Illinois, pasando por debajo del río Missouri, que está siendo testigo de la mayor movilización indígena en Estados Unidos en los últimos 100 años, ¿no? Con los indios Sioux en pie, a los cuales se les han sumado un montón de tribus de todo el país, miles de personas están acampadas desde hace meses, se autodenominan los protectores del agua y están haciendo frente a un gobierno que les está reprimiendo, que es otro patrón que se da siempre, ¿no?, frente a la resistencia, no solo en Estados Unidos, sino en otros lados del mundo, ¿no? Es la represión de esta protesta y incluso la militarización de esta represión, ¿no? Hemos visto imágenes recientes de indios a caballo frente a las tanquetas del ejército, ¿no? Y esta imagen de la represión frente a la resistencia la hemos visto en Rumanía hace 2 años, frente a los campesinos rumanos en el noreste del país, la hemos visto contra los Mi'kmaq en Canadá, en Reino Unido la represión policial también ha sido muy fuerte. Es decir, se está produciendo una cristalización del sentimiento de impotencia por parte de la gente, de no poder participar en la decisión sobre los recursos, sobre la gestión de los recursos y sobre aquellas actividades que generan impactos negativos. Y eso, digamos, está dando un momento mágico en el que el fracking está siendo un símbolo de la crisis climática, la crisis energética, pero también de la crisis democrática que está ayudando a revertir porque está produciendo este tipo de movimientos sociales. Es muy interesante en ese sentido. Es quizá la gran esperanza, ¿no?, el que las resistencias puedan poner freno a lo que los gobiernos no están poniendo freno. Bueno, Samuel, esto da lugar a hablar mucho y seguramente va a haber que seguir hablando de este tema, pero por hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. La resistencia social que ha habido en Europa, Estados Unidos y América Latina al fracking ha logrado paralizar, al menos temporalmente, en muchos estados el uso de esta peligrosa técnica. Sin embargo, los poderosos lobbies que están detrás de ella no se rendirán tan fácilmente e intentarán convencernos de sus beneficios. Esperamos que este programa les haya ayudado a conocer más profundamente lo que está en juego para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Gracias por estar ahí, por explorar junto a nosotros, como siempre, el lado oculto de la noticia.